Una tumba, una cruz y decenas de turistas. ¿Será Japón el lugar donde realmente murió Cristo? Este hombre es Sajiro Sawaguchi. Tiene 85 años y dice ser descendiente directo de Jesús. Y no queda ahí la cosa, ya que en una parcela de su propiedad fueron descubiertos, a principios del siglo pasado, dos montículos en los cuales se dice que pueden estar enterrados tanto Jesús como Moisés. ¿Pero cómo es esto posible? ¿De dónde viene esta historia? Pues para conocerlo tendremos que viajar hasta los documentos de Takenouchi. Los documentos de Takenouchi son una serie de escritos antiguos que narran la supuestamente verdadera historia del mundo. Según la leyenda, fueron escritos por Takenouchi no Sukune, un sabio y consejero imperial. Estos documentos cuentan con todo lujo de detalles cómo fue la creación del mundo, cómo Japón estaría conectado con la Atlántida y Mu, o cuál es la verdadera genealogía de la familia imperial japonesa, ya que según cuentan, descienden de los Sumera no Mikoto, dioses que unificaron el mundo en tiempos antiguos. Pero no queda ahí la cosa, ya que estos documentos cuentan cómo todas las grandes figuras religiosas y filosóficas de la historia acudieron a Japón para aprender directamente de estos dioses. Así, según los documentos, Jesús dejó Jerusalén y viajó a Japón, permaneciendo allí desde los 21 hasta los 33 años. Y como él, viajaron a Japón Moisés, Mahoma, Buda, Confucio o Lao Tse. Pero, ¿cómo va a morir Jesús en Japón si fue crucificado en Jerusalén? Porque le crucificaron a él, ¿no? Pues según los documentos de Takenouchi, no. En lugar de eso, Jesús escapó a Japón, donde vivió hasta los 106 años y tuvo varios hijos, algo que consiguió gracias al sacrificio de su hermano gemelo Isukiri, quien se ofreció voluntario para ocupar su lugar en la cruz. Según los documentos, tras su llegada a Japón, Jesús se estableció en Shingo, donde se casó, tuvo hijos y vivió una vida tranquila como agricultor, venerando una oreja de su hermano que se llevó con él, así como varios mechones de pelo de la Virgen María. Según la leyenda, es por eso por lo que en el pueblo se encuentra una tumba marcada con una cruz cristiana y una placa que narra esta historia. Unos documentos, los de Takenouchi, que no surgen de la nada, sino que los encuentran en el trastero de una casa. Literalmente. La secta Amatsu-kyo, fundada en 1900 por Takenouchi Kiyomaru, es uno de los grupos más conocidos relacionados con los documentos de Takenouchi. La secta combina elementos del sintoísmo, del budismo y del cristianismo, y promueve la paz mundial y la armonía entre las personas. Sería su fundador, Takenouchi Kiyomaru, quien heredó los escritos y fundó la secta para rendirles un culto apropiado. Y aunque hay quienes acusan a Kiyomaru de haber sido él quien escribió los famosos documentos, lo cierto es que la secta gozó de mucha fama a principios del siglo XIX, llegando a tener más de 10.000 miembros y captando el interés de varios miembros del alto mando del ejército imperial japonés. Sin embargo, entre 1935 y 1942, las actividades de la secta fueron prohibidas por completo, debido a la creencia de que representaban una amenaza para el orden social. En esa época, el gobierno japonés estaba promoviendo el sintoísmo estatal, centralizando el culto en la figura del emperador, por lo que la secta Amatsu-kyo, con sus creencias totalmente contrarias a esta tendencia oficial, era vista casi como una hereje y una amenaza para el orden social y político. Actualmente la secta Amatsu-kyo sigue existiendo, aunque no es tan conocida como otras sectas religiosas japonesas. Esta tiene su sede en el Koso-Kotai Jingu, un santuario en la prefectura de Ibaraki. Y ahora es cuando tenemos que viajar hasta un pequeño pueblo situado en el norte de Japón, en Aomori, un pueblo llamado Shingo. En 1935, un pintor llamado Senko Kajimoto viajó a Shingo, en ese entonces conocido como Herai,
como parte de un proyecto para documentar y promover las candidaturas de pueblos japoneses para el premio de la Villa Cultural. Fue durante su estancia en Shingo cuando Kajimoto escuchó rumores sobre una tumba misteriosa en la zona, y movido por la curiosidad, Kajimoto investigó y encontró a un anciano en la aldea que afirmaba que la tumba pertenecía a Jesús de Nazaret. Impactado, contactó con Takenouchi Kiyomaru, quien ya era famoso en Japón por ser el líder de la secta Matsukyo. Kiyomaru viajó a Shingo y, basándose en los relatos locales y en sus documentos de Takenouchi, declaró que la tumba era auténtica. Y aquí os voy a contar una pequeña anécdota personal. Y es que una vez, en un programa de radio en el que colaboraba, quise hablar sobre estos documentos de Takenouchi, pero me dijeron que no, que era mejor no hablar de ellos porque no tenían ningún sustento histórico en el que basarse y que parecían ser una farsa, un fraude. Sin embargo, yo no estoy nada de acuerdo con no hablar de estos documentos, porque a pesar de que a todas luces son un engaño, sí que han tenido un impacto real en Japón, un impacto muy curioso, ya que en la aldea de Shingo se encuentran esas tumbas, se encuentra un museo que realizaron para contar toda la historia de los documentos, y además, todos los años se celebra un Matsuri en honor a Jesús. Un Matsuri que atrae a miles de visitantes de todas las partes del mundo. Y es que el 2 de junio, el pueblo de Shingo celebra una festividad en honor a esta leyenda, conocido este Matsuri como Christ Festival. Durante la fiesta, los habitantes y visitantes participan en una serie de actividades que incluyen danzas tradicionales, música y ceremonias religiosas en honor a los espíritus de aquellos que descansan en las tumbas. Siendo una de las actividades más importantes la interpretación de la canción Nanyadoyara, una canción que tiene más de 1000 años de antigüedad y que es un símbolo cultural muy importante en toda la región. Y entonces es donde yo me planteo, ¿por qué no vamos a poder hablar de un fenómeno que ha sido tan importante y que ha cambiado de forma tan radical la vida de un pequeño pueblecito japonés? ¿Y tú qué piensas? ¿Debemos de hablar de los documentos de Takenouchi dejando claro que son posiblemente una estafa? ¿O, por el contrario, deberíamos de callarnos y no hablar de ellos bajo ningún concepto? Te leo en los comentarios. Es una lástima que los documentos originales supuestamente se perdieran durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas bombardearon los almacenes de Tokio, donde se encontraban confiscados por el gobierno japonés. Sin embargo, a día de hoy hay numerosas reproducciones que se pueden conseguir incluso en español. Si te ha gustado el vídeo, te recomiendo que te veas este otro de aquí, en el que hablo sobre Okiku, la muñeca maldita más famosa de todo Japón y a la que, parece ser, no para de crecerle nunca el pelo. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy David Vargas y esto es Proyecto Japón Oculto.